Bien, ahora sí estamos grabando. Vamos a comenzar. Bien. En la última clase nosotros aprendimos a trabajar, ¿cierto?, con gráficos tiempo o posición tiempo. Recuerden que siempre debemos colocar las unidades en los correspondientes ejes, ¿ya? Entonces, vimos que una recta en un gráfico XT, ¿cierto?, representa el famoso movimiento, digamos, el más simple de todos, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y esta recta, ¿cierto?, era la ecuación de la recta, ¿ya? Nosotros vimos el paralelo con las matemáticas y al final llegamos a la conclusión de que x de t, ¿cierto?, se podría escribir así, donde este x sub 0 es esto, ¿no?, que nosotros la habíamos llamado la ventaja, ¿no?, la ventaja que tiene un corredor o una persona que se está moviendo, lo que sea que estemos estudiando, es la distancia que parte en t igual a 0, ¿ya? O sea, no necesariamente, por ejemplo, si estamos estudiando un auto, no necesariamente ese auto está en 0 cuando t igual a 0, podría estar en 10 metros cuando t igual a 0. Por eso yo le llamo la ventaja. ¿De acuerdo? Esto que está acá era la velocidad constante, porque es un MRU. El MRU, recuerden, implica velocidad constante. Y también vimos que esta velocidad era numéricamente igual a la tangente de alfa, donde alfa era este angulito que está aquí, que en matemáticas se le llama la pendiente. ¿Ya? Pendiente de la recta. También vimos que la pendiente puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. Cuando es positiva, está inclinada como acá, así inclinada hacia la, digamos, hacia la derecha, ¿no? Cuando es cero, está totalmente acostada en el eje X, o sea, no tiene inclinación, no tiene ángulo, ¿sí? No tiene ángulo. Y cuando es negativa, está inclinada hacia la izquierda, así, por ejemplo, ¿sí? Así, ¿sí? ¿De acuerdo? Incluso vimos un ejercicio que mostraba ambos casos en un mismo gráfico. Ya. Entonces, ahora, con esta maquinaria, con esta idea, quiero estudiar hoy día otro tipo de gráficos, ¿ya? Que es el gráfico velocidad-tiempo. El gráfico velocidad-tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a partir de la misma manera, vamos a ir paso a paso, sacando las conclusiones y voy a llegar a una cosa similar a esto. Similar, pero para la velocidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a partir por lo más básico. ¿Ya? Primero, tenemos como referente, ¿cierto?, el movimiento rectilíneo uniforme. Este. Voy a anotarlo aquí más ordenadito para que usted ya vea. Voy a hacer un paralelo, ¿ya? Entonces, acá vamos a partir por el movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? En este tipo de movimientos, como ya hemos dicho muchas veces, este movimiento implica que la velocidad es constante. Vale a decir, línea recta,
sin variar la velocidad. Entonces, nosotros vimos, lo voy a volver a anotar aquí, que la gráfica XT se ve más o menos así. En el caso que la velocidad sea positiva, si fuera negativa sería inclinada por el otro lado. ¿Ves? Ya. Pero, ¿qué hay de la gráfica VT? ¿Ya? O sea, ¿qué pasaría si yo este mismo movimiento lo quiero representar mediante un gráfico de velocidad-tiempo? Fíjense que estoy colocando las unidades en ambos ejes. ¿Ya? ¿Cómo sería la gráfica correspondiente a esta, pero en un gráfico VT? ¿Ya? ¿Cómo sería? Pueden abrir su micrófono cuando gusten y opinar. ¿Ya? Sé que este sistema online es una lata, pero podemos consolarnos con el hecho de que se espera que para el siguiente año, siguiente semestre, ya todo sea presencial. A lo menos una asignatura por nivel se podrá dictar de manera online, pero todo lo demás presencial. Así que supongo que este va a ser el último esfuerzo que vamos a hacer entre profesores y alumnos para sacar adelante este sistema tan impersonal de hacer clases. Ya, alumnos y alumnas, ¿cómo sería la gráfica esta misma de un movimiento rectangular uniforme, pero en este gráfico ahora? ¿Alguna idea? A ver, una pista. Les recuerdo que en este tipo de movimiento, esto que está aquí constante, es una constante, por ejemplo, 100 km por hora. Constante, todo el tiempo, cuando t igual a 1 segundo, 100 km por hora. Cuando t igual a 2, 100 km por hora. Cuando t igual a 3, 100 km por hora. Cuando t igual a 1000, 100 km por hora. ¿Sí? Entonces, la gráfica tendría que ser una cosa así. ¿Sí? Donde este es v, por ejemplo, 100 km por hora, o metros parte por segundo, como usted quiere. Entonces, veamos si se satisface eso. Cuando t igual a 0, la velocidad es 100 km por hora, por ejemplo. Cuando t igual a 1, 100. Cuando t igual a 2, 100. Cuando t igual a 3, 100. Y así sucesivamente. Por lo tanto, nos damos cuenta de que esta gráfica en un MRU, en un gráfico XT, es una línea recta, con una pendiente definida que es dada por la velocidad. Pero en un gráfico VT, ese mismo movimiento es representado por esta línea paralela al eje temporal, horizontal, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que usted debe tener claro, ¿ya? Que es el mismo movimiento. Yo, por ejemplo, en la prueba podría preguntarte, hay un móvil que se desplaza a 100 km por hora, ¿ya? Y parte, no sé, en 10 metros. Entonces, yo te podría preguntar, haga la gráfica XT y VT para este movimiento. Entonces, usted tendría que hacer, digamos, esta gráfica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Hay una cosa interesante acá de este gráfico VT para el movimiento rectilíneo uniforme, que quiero recalcar. Supongamos que, bueno, este está igual a 0, supongamos que yo tomo el tiempo hasta un cierto t, cualquier t, no sé, 1 hora, 2 horas, cuánto tiempo voy a estar esperando con mi cronómetro ahí midiendo. Supongamos que a ese tiempo final, por decirlo así, le llamo t, t cualquiera. ¿Sí? Ese t podría ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de la paciencia que tenga de tomar el tiempo, ¿de acuerdo? Pero yo le llamo un t abierto, cualquiera. Ya. Si usted sabe, bueno, probablemente una de las primeras ecuaciones que usted aprendió me imagino, del liceo, del colegio,
cuando tú tienes una relación con movimiento rectilíneo uniforme, los profesores te enseñan que la velocidad se define, ¿cierto?, como la distancia recorrida, que vamos a llamar d, dividido por el tiempo transcurrido. Esa es una primera ecuación más sencilla de la física, ¿ya? En la que uno le enseña cuando es niño. Bueno, ok. Si yo despejo distancia recorrida aquí, voy a obtener que es dt. ¿Ya? Ok, hasta aquí todo bien. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Todo el mundo lo sabe. Que en un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es la velocidad por el tiempo. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa nueva. Si yo miro este gráfico BT, ¿cierto? Y me fijo y miro, esto parece un rectángulo. Lo voy a recalcar aquí para que ustedes lo miren. Esa figurita que se formó es un rectángulo. Efectivamente es un rectángulo. ¿Ya? Y fíjese que este rectángulo, los matemáticos le llaman el área bajo la curva. ¿Qué curva dirán ustedes? Esto. Esto que está acá es una curva. Acuérdense, yo lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a decir. Los matemáticos a todo le llaman curva. Incluso si es una línea recta, ellos le llaman curva. Si es una línea así, le llaman curva. ¿Ya? Curva no es que tenga que ser una curva así, no. Curva es cualquier gráfica, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ellos, los matemáticos, dicen que el área, vale decir, esta área achurada, ¿cierto? El área bajo la curva, ¿qué curva? Esta línea, ¿cierto? Esta es la curva. El área bajo esa curva sería el área de este, en este caso, de este rectángulo. ¿Sí? Ustedes dirán, ay, ¿para qué estoy haciendo eso? Ya van a ver. Este rectángulo tiene altura P, porque este es V. Si ustedes recuerdan, esta es V, la V constante, 100 km por hora, por ejemplo. ¿Sí? Así que, si yo quisiera medir esto es esta medida y es la V. En este caso positiva, ¿no? Bueno, ¿sí? Puede ser 100 km por hora, 20 km por hora, lo que tú quieras, lo que sea que te dé, pero yo ese dato te lo doy yo, ¿ya? Es un dato que me da el profesor. Y la anchura, el ancho, o la base, como llaman los matemáticos, de este rectángulo, sería T. Porque acuérdense que comencé a contar desde 0 hasta un T cualquiera. O sea, este ancho es T. ¿Ya? Por lo tanto, si usted se fija, el área, vamos a llamar así, área bajo la curva, como llaman los matemáticos, ¿a qué sería igual? Si usted recuerda el área de un triángulo, muy simple, perdón, el área de un rectángulo, ¿cierto? Usted tenía, no sé, este mide A y este mide B, ¿cierto? Está viendo en el colegio. El área, ¿cierto? Los profesores te enseñaron que era simplemente AB, o sea, era el ancho por el alto, ¿no? Así que, bueno, en este caso, mi ancho es T y mi alto es B. O sea, que el área bajo la curva es BT. O sea, igual a la distancia recorrida. Y aquí sacamos una, digamos, aquí hay una enseñanza bastante buena, que al principio parece un poquito burda, pero te vas a dar cuenta que después cuando estudiemos gráficos con aceleración, esta sentencia de que el área bajo la curva en un gráfico BT, ya lo voy a escribir para que quede claro, es igual a la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir eso como si fuera un mandamiento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir acá el área. Lo voy a escribir para que lo tengan en su mano. Bajo la curva. Ya, ustedes ya saben lo que quiere decir bajo la curva. Bajo la curva. Y aquí es muy importante. En un gráfico BT, o sea, no funciona en cualquier gráfico, solamente funciona en un gráfico BT, no funciona en un gráfico XT, solamente BT, ¿de acuerdo?
en un gráfico de t, esta área es igual a la distancia de la distancia recorrida. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, esto que está acá es una sentencia, o sea, es una especie de... es una enseñanza, ¿cierto?, que vamos a aplicar después. ¿Ya? Por ahora, insisto, parece un poco burda porque ustedes van a decir, bueno, ¿para qué voy a recurrir a esto si al final la distancia recorrida yo sé que es BT? Y listo, se acabó, está bien, ¿de acuerdo? Pero esta gráfica podría ser, por ejemplo, no sé, imagínate que en un determinado movimiento, no un MRU, un movimiento más complicado, imagínate que nos dé una cosa así. Estoy inventando. ¿Ya? Mucho más difícil, ¿ya? Esto ya no es un movimiento rectilíneo uniforme, es otro tipo de movimiento que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo usar esta regla y decir, ok, ¿cuál es el área bajo la curva? Esta. Supongamos aquí T. ¿Cuál sería mi área bajo la curva? ¿Cuál es mi curva? Esta. ¿Cuál es el área bajo la curva? Esta área. Ahora ustedes dirán, no, pero qué difícil si yo no sé calcular ese tipo de área, porque a mí en la escuela me enseñaron a calcular área de rectángulo, área de triangulito, área de círculo, no sé, áreas de cubito, cosas así. Digamos. O quizá, a lo más te enseñaron quizá una pirámide, o tal vez un cilindro, que también te enseñan ahí, ¿ya? O también una esfera, ¿cierto? Etcétera. O sea, ese tipo de figuras geométricas tú sabes calcular las áreas. Hay fórmulas, ¿sí? Pero ¿cómo vas a calcular un área así? Nadie sabe eso. ¿Cómo se calcula un área así? ¿Ya? Bueno, yo voy a contarte que más adelante, en los cursos de cálculo que ustedes estén tomando quizás ahora o tal vez en otro semestre, te van a enseñar a calcular esto. De hecho, vas a poder ser capaz de calcular cualquier área de cualquier figura geométrica que se te ocurra, siempre y cuando tú conozcas esta función. Le vamos a llamar f de x, por poner un ejemplo, bueno, f de t en realidad. Y hay una herramienta matemática, obviamente yo no la voy a tocar en este curso, que se llama integral. Y esa integral es una herramienta matemática que te permite calcular el área bajo la curva. Eso es lo que se viene para ti, no en este curso, es lo que se te viene para ti en cálculo. Y también en la física, por supuesto, ¿ya? Entonces, lo único que yo quiero resaltar con esto es que esta sentencia vale para todos los tipos de movimientos. No solamente para los sencillos como estos, ¿sí? O sea, es válida, ¿de acuerdo? Ya. Yo la voy a usar en el caso del movimiento acelerado, pero con aceleración constante. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, voy a dejar eso ahí, no lo voy a borrar. Y ahora vamos a introducir, ¿cierto? Aceleración. ¿Ya? Nosotros ya hemos visto aceleración, yo ya lo definí, ¿cierto? Lo que es aceleración en línea recta. Vimos que puede ser positiva, puede ser negativa o cero. En el caso que sea cero, estamos en un MR1. ¿Sí? Pero ahora me interesa introducir una tercera clase de gráfica, que es la última que vamos a ver, que es la gráfica, adivine cuál, aceleración. Gráfica aceleración. Ahora, en un MRU, ¿cierto? En un MRU, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo en la prueba te digo que hay un vehículo en MRU, ¿ya? Con una velocidad de 100 km por hora, por ejemplo, que partió con una cierta ventaja, que también te la doy, supongamos que sean 10 metros, y te pido los tres gráficos, el XT, el BT y el AT. ¿Qué haría usted? Bueno, tú sabes que en un MRU el XT es una cosa así. Sabes que el BT es una cosa así. ¿Pero qué hay de este?
¿cómo será la aceleración si es cero? ¿Ya? O sea, entonces no se puede graficar. Solo que algunos alumnos dicen, no, es que no se puede graficar esto, porque ¿cómo? Si la aceleración es cero todo el rato. La aceleración es cero en t igual a 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 0, en 1, aquí la aceleración siempre es cero. ¿Cómo se graficará una cosa por el estilo? Bueno, sí se puede graficar. Sería esto. O sea, la gráfica la hice con rojo, ¿ya? Fíjate que sería una línea como esta, pero acostada encima del eje P. ¿Por qué? Porque esto significa que el A es 0 en 1, es 0 en 2, es 0 en 3, es 0 en 4, es 0, o sea, es 0 todo el viaje. ¿Sí? O sea, sí se puede graficar, ¿te fijas? No es que sea imposible. Lo que pasa es que es una gráfica mucho más sencilla que esa, pero no es que no se pueda hacer, sí existe. ¿Ya? Bueno, ya. Pero a mí me interesa ahora estudiar movimientos que sí tengan aceleración, para que este gráfico sea un poquito más interesante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de movimiento acelerado vamos a considerar? Como siempre, el más simple de todos. Voy a escribirlo aquí. Voy a borrar esto para hacer espacio, después lo vamos a citar otra vez. La gráfica la voy a dejar. Volamos todo. Vamos a pasar a la aceleración. Ya, fíjense aquí, vamos a introducir un nuevo tipo de movimiento, que es el último que vamos a ver en este curso, que se llama así: movimiento rectilíneo, sigue siendo rectilíneo, uniformemente acelerado. ¿Ah? O MRUA. En adelante voy a hablar solamente de MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa uniformemente acelerado? Significa que este movimiento tiene aceleración, ¿ya? Pero es constante. ¿Ya? Y ahora tú dices, bueno, pero es que obvio. No es obvio. Porque la aceleración no tiene por qué ser constante. Tú puedes tener aceleraciones que no sean constantes, que dependan del tiempo. Por ejemplo, el vuelo de una mosca en una sala tiene aceleración variable. ¿Qué tipo de movimiento usted conoce en la naturaleza que sea MRUA? Hay uno muy famoso, el famoso movimiento de caída de un cuerpo. Si tú haces caer un objeto, por ejemplo yo lo hago caer desde el reposo, cae por gravedad, como todos sabemos, ¿cierto? Pero fíjate que lo hace en línea recta, o sea que es rectilíneo, ¿sí? Y tiene una aceleración que es constante, que en este caso apunta hacia abajo. Y esta aceleración se conoce, ustedes probablemente se acuerdan, se conoce como la aceleración de gravedad, ¿cierto? Famosilla, tiene ese valor. Es una aceleración constante. ¿Ya? Ahora, de constante ni tanto, porque tú sabes que en general, esta G en general es una función de la distancia que hay al centro de la Tierra. Si la Tierra fuera una esfera perfecta, cosa que no es, pero si fuera perfecta, tendría un radio constante, y si tú te paras aquí, en la superficie, ahí tu G vale eso. ¿Sí? Porque la distancia desde cualquier punto de la superficie al centro sería constante porque sería una esfera perfecta. Pero resulta que la Tierra no es una esfera perfecta. Usted ya sabe, en el colegio nos enseñan que la Tierra es un poquitín achatada en los polos. Y además no es suave, tiene protuberancia, es como una papa, ¿no? Los astrónomos enseñan que la Tierra es como una papa, ¿ya? Tiene hendidura, ¿cierto? No es una suavecita, ¿ya? Ni siquiera es un huevo suave. Uno podría pensar que es un huevo porque los huevos achatados al polo, pero no. ¿Ya? También tiene protuberancia, ¿de acuerdo? Si tú lo puedes imaginar como un huevo, pero tipo papa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el G acá es distinto al G aquí, porque aquí la distancia esta es mayor que esta. Por lo tanto, aquí el G varía. ¿Ya? De hecho, los polos el G es distinto. ¿Ya? Entonces, digamos, esto de que G es constante, ok, es una buena aproximación si la Tierra fuera una figura perfecta,
y que fueran todos lados así. De hecho, este valor se toma a 45 grados a nivel del mar. ¿Ya? Es una referencia. Tampoco varía tanto si tú te vas, tampoco está bien. ¿Ya? Pero, bueno, en una buena aproximación podemos suponer que es constante en todos los campos de la superficie. ¿Ya? Entonces, constante. Dice que es constante y es un movimiento rectilíneo, por lo tanto, el movimiento de caída del cuerpo es, por excelencia, un MR1. ¿Sí? Así que sería un buen ejemplo para partir. Ya, pero esto lo vamos a ver como ejemplo nomás. Ahora voy a ver el movimiento acelerado, un MR1 en general. ¿Se acuerdan ustedes de la definición de aceleración? Que era un V2 menos un V1, ¿cierto? Dividido por T2 menos T1. Esa era la definición que yo les di en alguna clase anterior. La definición, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si esto es constante? Porque yo estoy pidiendo que la sea constante. Estoy pidiéndolo. Bueno, yo podría pasar este T para allá, ¿cierto? Me quedaría a T1 igual a menos de 1. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué es T1 y qué es V1? Bueno, T1 es el tiempo inicial. Es el tiempo inicial. ¿Ya? Que por lo general uno dice, bueno, yo empiezo a contar el tiempo cuando mi cronómetro marca 0. ¿Sí? Por otro lado, V1 es la velocidad inicial. ¿Ya? O sea, V1 es la velocidad cuando el tiempo marca 0. ¿Ya? Entonces, velocidad, vamos a ver aquí, velocidad inicial. Inicial. ¿Sí? Ya, esta velocidad inicial se le llama, los físicos le llaman, le ponen un nombre, ¿ya? En vez de ponerle V1, le ponen aquí P sub 0. ¿Por qué le ponen 0 bajo? Para acordarnos de qué es la velocidad cuando el tiempo vale 0. Es solamente un nombre, nada más que eso, ¿ya? Es un nombre. ¿Ya? Así que aquí le vamos a llamar P sub 0. Este T1 lo vamos a hacer 0. Porque siempre cuando contemos el tiempo, vamos a colocar nuestro cronómetro en 0. Podrías colocarlo en 10 minutos, pero ¿para qué? ¿Para qué arrastrar 10 minutos si lo puedes colocar siempre en 0? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que es T2 y qué es lo que es V2? El T2 es el tiempo final, donde yo dejo de contar. ¿Sí? Donde yo dejo de contar. Mi tiempo final, mi tiempo 2. ¿Sí? Tiempo final menos inicial. Ese tiempo final, T2, ¿cierto? T2, ¿cierto? Tiempo final. Ese tiempo final, ok, no tiene por qué llamarse T2. Podría llamarse T3, T4, T5. En general, los físicos le llaman T. En general, porque ese T representa el tiempo final. El tiempo final. ¿Sí? Así que le llaman T suelto nomás, no tiene por qué ser 2. Además que ya dejé de llamarle, por ejemplo, a este dejé de llamarle V1, le puse V0. Al T1 lo hice siempre 0. ¿Sí? Y el V2, al igual que T2, le vamos a llamar simplemente V nomás. Un V final cualquiera. ¿Sí? Una velocidad final cualquiera. La velocidad en función del tiempo. ¿Verdad? Entonces, fíjese a lo que llegamos aquí. Fíjese a lo que llegamos. Es que se transforma en esta ecuación. ¿Cuánto es 0? Y este T2 le llamé T, entonces aquí me queda AT. Aquí me queda B2, que ahora le llamé B nomás, suelto, menos B0. O, en otras palabras, la velocidad en función del tiempo es B0 más AT. B0 más AT. ¿Sí? Entonces, esta velocidad V2, que es esta, yo ahora le puse V de T.
¿sí? Porque obviamente esta fórmula me va a dar, a este lado tengo el tiempo. ¿Sí? Y acuérdense que esto es constante en la velocidad inicial y el A también es constante, son constantes. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo entonces en un MR1 es que la velocidad en función del tiempo se comporta así. ¿Sí? De esta forma. Vamos a colocarla aquí para que nos acordemos. Ahí. ¿Ya? La puse ahí porque ahora quiero hacer un gráfico. Fíjate ahora. Fíjate ahora. Fíjate la forma que tiene esto. Tiene una cosa que está multiplicado por t, una constante que está multiplicada por t, más un número suelto. Esto te suena de algo, ¿no? Si tú tienes aquí un número suelto, un número suelto, más otro numerito multiplicado por t, ¿a qué te suena eso? Te suena a b más a por x. ¿Sí? O sea, te suena algo multiplicado por la variable, en este caso el t juega el rol de x, ¿no? Y un numerito sueltito, me suena a línea recta. Me suena a línea recta. ¿Sí? Acuérdense que la ecuación de la recta, voy a citarla otra vez, es esta. Es un numerito, que yo llamo pendiente, multiplicado por x, en este caso este x, más un número suelto. ¿Ya? Entonces fíjate acá, un numerito, que es una constante, que en este caso es la aceleración, por t, que juega el rol de x, ¿cierto? Más un número suelto. Entonces esto que está acá es una ecuación de una recta, con las mismas virtudes que vimos antes, que la pendiente puede ser, el a puede ser positivo o negativo, que sigue la pendiente, este también puede ser positivo o negativo, este es el punto donde corta el eje, o sea, todo lo que tiene que ver con la recta, ahora es esto. ¿Sí? Esto es una recta. Pero ¿quién juega el rol? ¿Quién juega el rol de t? Bueno, el x. ¿Quién juega el rol de x? El t. ¿Y quién juega el rol de y acá? O sea, ¿quién juega el rol de esto? ¿Quién juega ese rol ahora? La velocidad. El rol de y. ¿Sí? Por lo tanto, conclusión. Y esto es la conclusión importante que ustedes deben recordar. En un MR1, yo puedo hacer una gráfica BT. Vamos a hacerla con sus etiquetas en este internacional, metro por segundo, de aquí tiempo en segundos. ¿Ya? En este tipo de gráficas, donde esto es esto, sería como el eje Y, ¿cierto? Y el eje de las ordenadas, y el eje de las abscisas, como siempre, el tiempo. Entonces, esto que está acá es simplemente una recta, cuyo v, ¿cierto? Cuyo número suelto ahora es la velocidad inicial. Y cuya pendiente, que es, sabemos que es tangente de alfa, en este caso es la aceleración y, por supuesto, es constante. ¿Sí? Entonces ahora heredamos todo lo que sabemos sobre líneas rectas. Por ejemplo, si en mi gráfico BT tú tienes una cosa así, tú sabes que este es un MRU porque es una línea recta, pero tiene una inclinación negativa, vale decir que su aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa, un movimiento con desaceleración. ¿De acuerdo? Entonces todos los razonamientos, digamos, se heredan al caso del MRU. Todo el razonamiento del MRU se hereda. ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya? Eso sería. Entonces, aquí es donde viene la magia. Sea un MRU con aceleración positiva, o sea, este gráfico, y supongamos que yo ahora, bueno, tengo un tiempo final aquí, al igual que hice en el caso anterior, t, cualquiera. ¿Cuánto será la distancia recorrida por ese móvil? ¿Cuánto será la distancia? Ya no puedo decir que es vt,
porque eso es para un MRU. Este es un MRU-A. ¿Ya? ¿Cómo calcularía yo la distancia recorrida? Y aquí es donde yo recurro a lo que yo les decía adelante. La distancia recorrida en un gráfico BT, este es un gráfico BT, ¿cierto? Así que puedo aplicar ese criterio, es el área bajo la curva. O sea, ¿qué área? ¿Cuál es mi curva? Esta. ¿Cuál es el área bajo la curva? Esta, entonces. Eso sería. Si yo pudiera calcular esa área, podría calcular qué distancia ha recorrido el móvil, o sea, cuál es su X, en un tiempo t cualquiera. Ahora se me transforma en un problema geométrico. Esto entonces es igual al área bajo la curva. Ahora tenemos que tratar de ingeniárnosla para poder encontrar el área bajo esta figura geométrica. Pero fíjese usted que esta área no es una cosa tan rara. Es como una especie de triángulo metido con un rectángulo. ¿Ya? Pero los profesores de geometría del colegio probablemente me enseñaron que las áreas se pueden sumar. Yo puedo subdividir áreas en pedacitos más chiquititos y después les puedo sumar. Y la suma de todas esas áreas chicas es el área grande. Así que, ¿qué tal si yo divido esta área que tengo que calcular, el área achurada roja, la divido en dos? La divido en un rectángulo, que la voy a hacer con negro, el área del rectángulo, y el área de este triangulito que está aquí arriba, lo voy a hacer con rojo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo sumo el área del rectángulo negro más el área de este triángulo rojo, esa suma tendría que ser igual a la distancia recorrida, según el principio que vimos al inicio. ¿Ya? Bueno, ok. Entonces, esta X sería esta área bajo la curva, ¿cierto? Sería igual al área del rectángulo, el área del rectángulo, más, ¿cierto?, el área del triángulo. ¿Sí? Ahora tengo que arreglármela cómo hacerlo, no lo sé todavía. Bueno, partamos con la más fácil. El área del rectángulo es la más sencilla porque ya sé cómo calcularla. El ancho por el alto, listo. Recordemos que el ancho es t, ¿ya? Es t. Y el alto, aquí, claramente, este alto es b sub 0. Así que el área del rectángulo está clara. El área del rectángulo es igual a b sub 0 t. Claro, alto por ancho, ningún problema. Esa es la fácil. ¿Cuál será ahora el área de este triángulo? ¿Ya? Bueno, el área de cualquier triángulo, si ustedes recuerdan de geometría del colegio, supongamos que esto es A, esto es B, los profesores le llaman la base del triángulo y esto le llaman la altura. Los profesores nos enseñaron que el área de un triángulo es sencillamente la base por la altura dividido por 2. Ahora sí, por si te estás preguntando, ¿por qué dividido por 2? Bueno, porque yo puedo completar aquí un cuadrado, un rectángulo, porque hay distintos de en general. Entonces, el área del rectángulo sería A por B, como aquí. Pero como el área que me interesa del triángulo es la mitad del rectángulo, así que por eso se divide por 2. Bueno, eso es por si no te acordás. Es una cosa de cabros chicos. Así que el área del triángulo que me falta es la base por la altura del triángulo dividido por 2. ¿Cuánto es la base? Está claro, t. La misma t es la misma base del triángulo, así que ahí no hay problema. Pero ¿cuál es la altura? ¿Cuánto valdrá esta distancia? Esta la pega. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá esta distancia? ¿Cuánto valdrá en general la distancia desde un punto aquí
voy a hacerlo con otro color, voy a hacerlo con azul. Desde un punto de aquí hasta acá. O sea, un T cualquiera, ¿cuál es el V que le corresponde? Bueno, dado por esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula te dice que la altura, porque esta vez son las alturas, ¿cierto? De un punto T cualquiera es V0 más AT. Entonces es V0 más AT. El V0 está aquí. Ya subiste un piso, V0. Más AT. Por lo tanto, esta alturita tiene que ser AT. ¿Sí? Porque fíjate, V0, estoy sumando alturas, V0 más AT, ¿cierto? En el caso a caso, por ejemplo, aquí V0 más AT, aquí de este punto sería este, ¿no? El de este punto máximo sería este, el de este punto sería este, o sea, en general, ¿sí? Por lo tanto, esta altura del triángulo vale AT. Entonces, el área del triángulo sería base por altura, la base dijimos que es T, la altura dijimos que es AT, y tiene que ser dividido por 2, o sea, un medio de A por T cuadrado. Por lo tanto, el área del triángulo es igual a un medio de T cuadrado. Geometría. Por lo tanto, la distancia recorrida, X, va a ser la suma de esas dos áreas. O sea, va a ser el área del rectángulo, que dijimos que era el 0T, más el área del triángulo, que es medio de A. Ahora, esta fórmula está completa. Casi. Le falta algo para que esté en su total gloria y majestad. ¿Alguien sabe qué le falta? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué le falta a esa fórmula? No es que esté mal, solo que está incompleta. ¿Alguien sabe qué le falta? ¿Le doy una pista? ¿Qué pasa si yo pregunto cuál es la distancia recorrida en 0? O sea, cuando te igual a 0. Bueno, 0 por esto, más 0 por esto, 0 más 0, 0, así que te da 0. O sea, esta fórmula te dice que cuando tú pones tu cronómetro en 0, el móvil está en 0. Bueno, pero ¿qué pasa si en un ejercicio particular que yo te doy, el móvil en t igual a 0 no está en 0, sino que está en 10 metros, o 5 metros, o menos 5 metros, o menos 10 metros, o 1000 metros, lo que sea? O sea, en general podría estar a una distancia inicial de x sub 0. Cerquito abajo, inicial. Entonces esta fórmula no te da cuenta, porque esta fórmula te obliga a que el móvil esté en 0. Lo cual no es malo, pero en algunos ejercicios no necesariamente va a estar en 0. Por lo tanto, tú le tienes que agregar aquí la posición inicial. ¿Por qué simplemente voy y se la sumo? Porque yo sé que cuando yo valgo en 0, esto muere, pero que sobrevive esto. Por lo tanto, se satisfará esto. Eso se llama condicionalización. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula de la distancia, digamos, recorrida por un m de u. ¿Ya? Y aquí, esto puede ser positivo o negativo, esto también puede ser positivo o negativo, y esto también puede ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? El tiempo no va a ser negativo. Siempre va de 0 hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso... con respecto a fórmulas, hasta aquí voy a llegar en este curso. ¿Ya? O sea, todo lo que sea en adelante van a ser ejercicios. ¿De acuerdo? Ejercicios e interpretaciones. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas? Un minuto para que piensen.
¿Dudas, alumnos? Aprovechen hacer sus preguntas. Ya, un ejercicio básico, ¿ya? Es básico para que ustedes vayan viendo la utilidad de este conocimiento. ¿Ya? Antes de eso, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen, un paralelo entre MRU y MRUA. Y vamos a colocar los 3 gráficos en cada caso. ¿Ya? Así les va a quedar clarito los 2 tipos de movimientos que vamos a estudiar para esta segunda prueba. ¿Bien? Entonces, vamos a colocar aquí M, R, U. Y aquí vamos a tener BT, perdón, el XT. No le voy a colocar las unidades para no hacer tanto espacio. ¿Ya? Usted sabe que en la prueba lo tiene que hacer, pero aquí por espacio no lo voy a hacer. Late. ¿Ya? Los 3 gráficos para el MRU y vamos a hacer lo mismo para el MRU. ¿Ya? O sea, que aún no lo sabemos, es un misterio, pero sí conocemos el BT y el AT. Ya, listo. Así que en un MRU dijimos que si la velocidad es, acuérdense aquí, la velocidad es constante, y aquí la aceleración es constante. Si la velocidad es positiva, va a ser una cosa como así. Y acá sería así, y aquí, como ya dije, sería ahí. ¿Qué pasa en un MRUA? Cuando la aceleración es constante, supongamos que sea positiva, este no lo conozco, pero este sí, así que lo dejaré por el final. Este lo conozco, ya sé que es una línea recta, ¿cierto? Cuya velocidad inicial esta, y aquí también es sub 0. ¿Y acá qué sería? Sería una aceleración constante. O sea, el mismo valor de la aceleración todo el rato. ¿Sí? No recuerda, aceleración es constante. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con este? Bueno, a ver. Antes de responder esto, ¿cuál es la ecuación de itinerario de esta de MRU? Ya sabemos. Es x sub 0 más dt. ¿Cuál es la ecuación de itinerario acá? Esa tiene que saber de memoria aquí. Hay que aprenderse. X sub 0 más b sub 0 t más 1 medio más 1 medio de AT. ¿Ya? Ahora, si tú te fijas, si tú miras esto en el caso del MRU, es una línea recta. Por eso es una línea recta aquí. Pero esto que está acá no es una línea recta, ni hablar. Entonces, esa figura geométrica que está aquí es la que corresponde acá. Así como esta recta corresponde a todo. ¿Pero qué figura geométrica es esta? Que tiene una función cuadrática aquí. No es una recta, es una parábola. En general, más o menos, en una cosa así. Podría ser una cosa así. ¿Sí? Donde, por supuesto, en t igual a 0, la distancia inicial está aquí sería sub 0. ¿Sí? Una parábola. ¿Sí? En general, bueno, si este es positivo y este es positivo, entonces la parábola abierta hacia arriba. Si uno es negativo, podría ser abierta así, podría ser así. Hay muchas opciones. ¿No? ¿Bueno? ¿Ya? Entonces, estos 6 gráficos tienen que estar en la mente. ¿Ya? Pero la idea es que tú no te lo aprendas de memoria, la idea es que tú sepas deducirlo. Si yo te doy una situación en la prueba y te pido los 6 gráficos, tú vas a saber, ¿cierto?, que en el MRU estos 3 gráficos siempre son iguales. Lo único que van cambiando son las velocidades, las iniciales. Nunca te voy a pedir una cosa tan exhaustiva ni tan específica. Solamente bosquejar nomás los movimientos. Bosquejar no sé cómo está ahí nomás. No, bueno, papel milimetrado ni nada por el estilo. ¿Ya? Eso queda para el laboratorio, que
es otro instrumento, y ahí los alumnos sí tienen que medir y tienen que ser cuidadosos. Aquí estamos tratando de principios generales. ¿Bueno? Ya. Entonces ahora, con eso en mente, hagamos un ejercicio muy sencillo, incluso está en el apunte que yo les di. El movimiento que les dije al principio, que es el movimiento MRUA por excelencia, el de la caída libre, un cuerpo que cae en una recta, en aceleración G. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Caída libre, ¿cierto? Entonces, es una masita, un cuerpo, que cae en una recta para abajo por una aceleración constante. ¿Cómo será, esto es un ejercicio, cómo será la gráfica de segundos y V en metros por segundo de ese movimiento? O sea, grafique usted este movimiento. Mire, agarro este lápiz, lo dejo caer desde una cierta altura, no sé, es una altura, altura, digamos, inicial, llamémosle. Inicial, le voy a llamar, no sé, H, 10 metros, un ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí no son 10 metros, aquí serán ya, 2 metros, digámosle 2 metros, para que sea más realista. 2 metros, ¿ya? O sea, más o menos aquí, más o menos, ¿cierto? Desde 2 metros yo dejo caer ese lápiz y llega a tierra, ¿ya? Entonces, ¿cómo será la gráfica? Fíjense, le estoy preguntando por la gráfica VT. VT. ¿Cómo será la gráfica VT de ese movimiento? Fíjense que ya que la gráfica preguntada es VT, no importa desde qué altura tú la sueltes. Lo que importa es qué velocidad inicial tiene el lápiz en este caso, ¿no? Si yo tomo este lápiz, lo tengo quieto y lo dejo caer, ¿qué velocidad inicial tiene el lápiz? Vale decir, ¿cuál es su velocidad inicial de sub 0? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Nadie sabe? ¿Está desmotivado? A ver. Esto es importante que lo entiendan porque física 1 se presta para confusión. Si yo tomo un cuerpo, lo tengo ahí quieto y lo suelto, la velocidad inicial es 0. O sea, yo lo suelto en t igual a 0. Lo tengo sostenido, tomo mi reloj y cuando mi reloj marca 0, yo lo suelto. ¿Sí? Algunos alumnos se confunden y dicen, pero ¿cómo va a ser 0 si cuando solté el cuerpo, este adquirió la velocidad, entonces no es 0? Pero no, sí es 0. ¿Ya? Supongamos que este es el lápiz. Y aquí está el reloj que pone justo en t igual a 0, yo suelto el lápiz. En ese instante, la velocidad es 0. En un instante posterior, por ejemplo, 0,000000, un segundo, o sea, un instante, un poquitín después, ya el cuerpo adquirió, el lápiz en este caso, adquirió una cierta velocidad de hacia abajo. Pero en 0,0 no tiene velocidad. Ahora, ¿cómo sería si tuviera velocidad inicial? ¿Cómo sería si la velocidad inicial no fuera 0? Bueno, aquí voy a hacerles un ejemplo de cuando la velocidad inicial no es 0. Miren lo que voy a hacer. O sea, no lo solté simplemente, sino que le di un empujón hacia abajo. Le di un empujón, ¿ya? Esa velocidad es una velocidad distinta de 0. Le imprimí una velocidad, le di un empuje antes. Y también pude haberle dado esa velocidad hacia arriba, por ejemplo ahí. Ahí va a pasar otra cosa. El cuerpo va a subir hasta un máximo y va a caer. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial es 0. ¿Ya?
Por lo tanto, ya tengo un punto en la curva. Si t igual a 0, porque hay uso t, la velocidad es 0. Tengo un punto. Algo 0, por lo menos. ¿Qué va a pasar a medida que el tiempo transcurre? Por ejemplo, ¿qué signo va a tener la velocidad? ¿Va a estar hacia abajo o va a estar hacia arriba? ¿Va a ser positiva o negativa durante el viaje de caída? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? El cuerpo va a caer hacia abajo. Y según el sistema de referencia tradicional que tenemos todos, esto significa que yo voy a considerar que todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo, todo lo que va hacia la derecha es positivo, todo hacia la izquierda es negativo. Es una referencia, yo podría hacerlo de otra forma, pero siempre se usa esta referencia, digamos, por defecto, a menos que yo diga lo contrario. Si yo no digo nada, usted va a pensar en esta referencia. Por lo tanto, según la referencia estándar, cualquier velocidad que apunte se dirija hacia abajo, tiene que tener un signo menos. Entonces, la velocidad en este gráfico tiene que ser negativa. ¿Sí? Tiene que ser negativa. Pero a medida que va cayendo, la velocidad va aumentando hacia un valor negativo, porque va aumentando. Por ejemplo, aquí es 0, aquí podría ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 1000. ¿Sí? O sea, va aumentando, pero con valores negativos. ¿Cómo sería esa gráfica? ¿Cómo sería esa gráfica? ¿Una idea? De partida, hay valores negativos de la velocidad. Por lo tanto, tengo que considerar el eje negativo, ¿está claro? ¿Sí? Pensemos. ¿Alguna idea? Aquí me equivoqué. No es un valor positivo. En t igual a 0, la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Entonces, tendría que estar aquí. ¿Bien? Okay. Veamos si es cierto. En un instante, la velocidad es 0 en t igual a 0, la velocidad inicial, ¿cierto? Pero cuando yo lo suelto y el tiempo empieza a correr, la velocidad es negativa. Así que en un tiempo posterior la velocidad podría tener, por ejemplo, este valor. ¿Cierto? Y después, a medida que el tiempo pasa, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Claro, en valores negativos, pero va aumentando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Cómo se graficará eso? Será, por ejemplo, voy a tirar un carril. Será, por ejemplo, así. ¿Cómo sería ahí? ¿Estaría correcto eso? Veamos. A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, este es 1, la velocidad tiene ese valor, un valor negativo, supongamos que si yo, no sé, menos 10. Aumentó el tiempo, la velocidad ahora es menos 8. Aumenta el tiempo, a la velocidad es menos 7. Aumenta el tiempo, a la velocidad es menos 5. O sea, la velocidad va acercándose a 0. ¿Es lo que ocurre? No. No es lo que ocurre. ¿Sí? No es lo que ocurre porque la velocidad va aumentando a medida que va cayendo, con valores negativos. Esa gráfica no me sirve. ¿Cómo es la gráfica entonces? ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo hacer la gráfica de tal manera que a medida que pasa el tiempo,
vaya aumentando la velocidad, pero a valores negativos. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, una cosa así. ¿Así? No sé, probemos. ¿Qué pasa si en 1 la velocidad es, no sé, menos 1? En 2 la velocidad ahora tiene un valor negativo, pero mayor. En 3, en 4, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. ¿Sí? Y fíjese que en esta gráfica, t igual a 0, b igual a 0. Entonces, fíjese que aquí, esta gráfica podría representar la caída libre. ¿Sí? A medida que transcurre el tiempo, las velocidades se van haciendo cada vez más negativas, hasta que llega un punto final donde cae al piso. Y cuando cae al piso, ojo, la velocidad no es 0. La velocidad justo antes de caer tiene un valor, digamos que sea, no sé, menos 20. Acuérdense que las ecuaciones no saben que hay un piso ahí. O sea, ellas creen que cuando choca, ahí, claro, ahí va a ocurrir un intercambio de momentos, hay un intercambio de fuerza, y se va a detener, va a rebotar, se va a detener instantáneamente. Pero cuando uno habla de la velocidad de impacto, si yo te la pregunto, por ejemplo, en física 1 cuando hablan de velocidad de impacto, es la velocidad justo antes de chocar con el piso. ¿Ya? No es que sea 0, ¿de acuerdo? Ya. Estudiantes, no sé si están por ahí, no sé si están pescando esto, pero no importa. Les voy a dejar de tarea. De hecho, parece que, supongo que lo voy a subir para asegurarme que todos manejan el concepto. Está en la Ubuntu, veanlo en la Ubuntu, está ahí. ¿Qué pasa si yo lanzo un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial y cae, llego a una altura máxima y cae? Quiero que grafiquen eso, ¿ya? El sube y baja, está en los apuntes, ustedes lo pueden ver, ¿ya? El sube y baja en un gráfico BT. ¿Cómo se ve? ¿Será parecido a esto? ¿O a esto le falta un poquito más? Revisen si esto está ok, ¿ya? Véanlo, ¿ya? Convéncense de que es así, o podría ser así, ¿ya? ¿Ya? Quizás tan completo, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Así que lo que viene en adelante voy a hacer ejercicios, ¿ya? En la siguiente clase, bueno, vamos a tener una más antes de la prueba, así que... Así que eso, ¿ya? Lo dejo hasta acá para no saturarnos. Voy a subir una tarea a estudiantes como ejercicio, ¿ya? Para que ustedes practiquen, ¿ya? Cualquier duda, a mi correo, ¿ya? ¿Dudas finales? ¿Dudas finales? ¿No? Ya, vale. Dejamos hasta aquí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.